¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches. El tema de hoy es el par craneal número 9. Es cortito, es sencillo, les voy a dar las pautas más importantes a la hora de describírselo a un docente en el caso que nos lo preguntara. Bien, primero hay que decir breves palabras. Es un nervio mixto, sensitivo motor, con funciones vegetativas. Glosofaringio, es decir, que va a dar inervación a la lengua y a la faringe. Entonces, recordar que si es motor y sensitivo, me va a dar obviamente la inervación motora a la lengua y a la faringe, y sensitiva también, motora y sensitiva. ¿Tiene funciones vegetativas? Sí, le va a dar la inervación a la glándula parótida. ¿Bien? Una vez descrito esto, hablamos del origen real. ¿Qué es el origen real? Si yo hago un corte transversal del tronco encefálico, voy a encontrar múltiples sustancias, la sustancia gris, múltiples núcleos en diferentes lugares. Esos son los orígenes reales de los nervios de los pares craneales. Entonces, el origen real motor del glosofaringio está dado en un núcleo que se encuentra en el bulbo raquídeo y se llama el núcleo ambiguo. La mitad superior corresponde al noveno par craneal y la mitad inferior, para articular un poco con los conocimientos y los conceptos, que ya lo hablé en otro video del décimo par craneal, del núcleo ambiguo, la parte inferior, la mitad inferior corresponde a el nervio vago. Bien, el origen sensitivo está determinado por ganglios que se encuentran en el trayecto del nervio en la periferia. Bien, es decir, no están dentro. ¿Son conglomerados de neuronas? Claramente que sí. Estos ganglios son dos, que se encuentran al nivel, más o menos aproximadamente, del agujero rasgado posterior. El núcleo de Anders y Ehrenreiter. Ehrenreiter por dentro y Anders por fuera. Bien, es importante conocerlos, por supuesto, porque de ahí surge, ¿sí?, el axón que va a inervar sensitivamente a la faringe y a la lengua, y también la información se va a dirigir hacia los centros, ¿no?, que se encuentran en el tronco encefálico, pero en este caso va a ser un núcleo sensitivo. Va a penetrar por el surco colateral posterior, que vamos a hablar ahora para qué es o qué significa, ¿sí? Y una vez que ingresa por 3 o 4 filetes nerviosos, va a terminar en el núcleo del fascículo solitario. ¿Bien? Ahí es donde terminaría de articularse toda la información sensitiva. Por otro lado, el origen, ¿sí?, vegetativo está dado por dos núcleos. También, visceromotor y viscerosensitivo. El visceromotor está dado por el núcleo salival inferior y el núcleo redondo es el viscerosensitivo, porque dijimos que este nervio tenía la peculiaridad de inervar a la glándula parótida, es decir, desde el punto de vista vegetativo. Bien, el origen aparente es donde se creía anteriormente que emergía el nervio, o que desde ahí surgía. Sí, surge desde el tronco encefálico, que es el surco colateral posterior, que es una zona, ¿sí?, del bulbo raquídeo, que ya veremos más adelante cuando suba configuración interna y externa del bulbo raquídeo. Bien, una vez que conocemos eso, tenemos que saber que son 6 filetes nerviosos aproximadamente por los cuales emerge aparentemente, y va a ser por debajo del octavo par craneal y por arriba del décimo. Por algo llevan este nombre, ¿sí?, que lo puedo explicar en otro momento eso, ¿sí?, la razón del orden de los pares craneales. Bien, bueno, habiendo dicho esto, pasamos a describir su trayecto. Bien, dijimos que salía del bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿sí?, del surco colateral posterior, se dirige hacia afuera, ¿sí?, y se dirige hacia arriba hasta llegar al orificio, que es el orificio del agujero rasgado posterior, por donde va a emerger del cráneo formando un ángulo de 90 grados que posteriormente se va a curvar con una concavidad hacia adelante para llegar a la cara lateral de la carótida interna y cruzarla
¿sí? Hacia adentro, que es una relación que se suele preguntar cuando hablamos de músculos del cuello. ¿Bien? Entonces, dijimos que cruzaba la cara anterior de la carótida interna. Siempre por detrás se encuentra el décimo par craneal y el 11º par craneal, que son los elementos que emergen del cráneo. Ustedes ya saben, con el seno petroso y la vena yugular interna, que son los elementos que pasan por el agujero rasgado posterior. ¿Bien? Entonces, una vez que se cruza hacia adelante, va a terminar en el músculo estilofaringeo, estilogloso, constrictor de la faringe, para terminar después en el tercio posterior de la lengua. ¿Bien? Esto es todo el trayecto y recorrido de este nervio. No es muy difícil, es sencillo, pero ese es el orden que uno debe de darlo, ¿sí? Cuando el docente nos pregunta, por supuesto que puede aparecer una preguntita de todo esto y decir, ¿cuál es el origen real? ¿Cuál es el origen aparente? O dígame, ¿quién inerva el músculo constrictor de la faringe? Está claro que eso puede ser una pregunta de examen. Y por último, vamos a hablar de dos cosas importantes que son las anastomosis que recibe este nervio, que son la del 7º par craneal, la del 10º par craneal, neumogástrico o vago, y la del simpático a través del ganglio cervical superior. ¿Bien? Y los ramos que va a dar este nervio son ramos para el nervio de Jacobson, que lo puse en rojo, saliendo de los ganglios que se encuentran a nivel del agujero antes de emerger del cráneo, ¿sí? Este va a terminar en la caja del tímpano, y vamos a tener ramos carotídeos, ramos tonsilares, ¿sí? Tenemos obviamente los nervios que van a ser para el estilofaringeo, para el constrictor de la faringe y para el estilogloso, y nada más. Eso es todo, ¿sí? Dijimos los ramos tonsilares, bien, que esos van a terminar inervando obviamente la amígdala palatina, ¿sí? Espero que les haya servido, que les haya sido útil, y nada, los veo en el próximo video. No se olviden de compartir, chicos. Un saludo grande.